Porque después de las independencias de toda la América española, mencióname un solo país en el que le haya ido mejor. Claro. No hay un solo. Porque tú dijeras, bueno, nos engañaron, no hace falta la independencia, hay un solo imperio, pero desde que nos separamos nos ha ido mejor. Y dices, bueno, pues celebrémoslo, ¿no? Pero llevamos 200 años celebrando el fracaso porque ni un solo país nacido de la fragmentación del Imperio Español le ha ido bien. Y ahí es donde tienes que dar explicaciones. La madura es que hemos hecho las cosas mal. La inmadura es que todo es culpa de España. Y cuando estos primeros criollos independentistas, primero son un proceso de guerra que dura 20 años a lo largo de todo el continente, y en esos 20 años hay millones de muertos, se inundan las minas, se acaban los campos, se secan las cosechas, y todos estos independentistas, en cuanto toman el poder, lo hacen endeudados con Inglaterra, y ahora estamos en la miseria, y de pronto estos países que acabamos de hacer nacer no prosperan y cada vez están peor y les va más de la chingada y estamos cada vez más endeudados y hay guerra civil. ¿Quién tiene la culpa? España. No tiene sentido. Ese es el otro gran momento de Leyenda Negra, el siglo XIX, cuando hay que echarle la culpa a España de todo el fracaso de los países que acaban de nacer, porque ninguno de esos países tiene un verdadero sentido. Lo digo con todo respeto, yo vengo de ahí también, pero ¿qué pasa? No sé. ¿Qué tipo de identidad tienen estos países, no? Argentina. Es decir, el país donde hay plata. Gran identidad, el país donde hay plata. Bolivia, el país que se llama como el apellido del falso libertador. ¿Qué identidad es esa? O sea, es bueno, República Oriental del Uruguay. ¿Cuál es mi identidad? Que estamos al oriente del río Uruguay. Bueno, la gran cosa es que ya había identidad, ya había pueblo, y lo perdimos todo. Y ahora hay que empezar a inventar países y a fragmentar países, porque además cuando Simón Bolívar, porque después de las independencias lo van echando a patadas de todos lados, porque es un tirano asesino, y pues por eso se acaba inventando Bolivia y hasta le pone su nombre, el infeliz. ¿Y quieres a un hombre asesino de indios? Simón Bolívar. Bueno, de indios y de españoles, ese mataba por doquier, ¿no? Cuando nace México en 1821 hay 6 millones de habitantes. En esa Nueva España que se convierte en México. 6 millones de habitantes, de los cuales 4 millones no hablan español. El 60% de la población del México que nace es indígena. La lengua que predominaba a principios del siglo XIX en Nueva España era el náhuatl. El español promedio que viviendo en España entendía el náhuatl, no tenía opción. O sea, claro, es lo que había. Lo entendía, ¿no? Y entonces, resulta que si en 1821 el 60%, solo en México estoy hablando ahora, ¿no? Si en 1821 el 60% de la población es indígena y en 1921, 100 años después, solo el 10% de la población es indígena, ¿cuándo murieron los indios? ¿Qué ha pasado aquí? En el siglo XIX. Es el México independiente el que acaba con los pueblos indios. Pues mejor hay que decir que fue Hernán Cortés, pero fue Benito Juárez. El indio Benito Juárez, que con sus visiones positivistas nacionalistas del siglo XIX, cuando él dice todos somos iguales ante la ley, suena muy bonito, todos somos iguales ante la ley. Los indios en Nueva España tenían una gran ventaja, no eran iguales ante la ley. Cada pueblo indio tiene, al estilo de la corona española, sus propios fueros, sus propios privilegios, sus propios estatutos. Cada uno tiene su propio pacto social con la corona, que todos incluyen, eso sí, que la corona respeta el sistema de propiedad comunal de los indios sobre sus tierras. Eso lo acaba el México independiente. Y en todas las guerras que tiene el México independiente, que empezamos una guerra en 1808, ya sabes, con lo de Napoleón y todo lo demás, y no termina con la independencia. Estuvimos en guerra hasta que tomó el poder Porfirio Díaz en 1876. Entonces estamos hablando de que México estuvo 70 años en guerra. ¿A quién lanzaban de carne de cañón? Pues a los indios. Los criollos mandaban de carne de cañón a los indios. Pero todo eso pasó en un México independiente. Claro. Es mejor que tenga la culpa España. Cuando tú, a día de hoy, escuchas a políticos de alto nivel en México, por ejemplo, tu país, ¿qué quiere decir alto nivel, Jordi? En México no hay políticos de alto nivel. Bueno, de alto cargo. Fíjate, eso sí, cambio, ¿no? De alto nivel. Como Obrador, ¿no? De apellido totalmente español. Al final no es un apellido, desde luego, indígena. Pidiendo disculpas a
a los españoles, no sé si se refiere a todos nosotros, a los gobernantes, a quien sea, por la masacre y la leyenda negra. ¿Tú qué sientes como persona que ha estudiado durante muchos años todo este periodo, que divulgas sobre ello, que hablas sobre ello? ¿Tú qué sientes? ¿Qué sentido le ves? ¿Y hasta qué punto crees que ha entrado en la mente de los mexicanos? Yo siento una mezcla de risa, rabia, encabronamiento y tristeza. Ha calado profundamente. ¿Ha calado profundamente? Por supuesto. Sí. A ver, no en todos, que quede muy claro. Yo siempre que vengo aquí me encanta decir, señores, es importante decirles que hay un chingo de gente inteligente en México. ¿No? O sea, chingo. Que entienden las cosas como son. Pero es que cuando desde el gobierno, con todo el poder del gobierno, te repito una mentira a diario. A ver, ya sabes que siempre decimos que que decía Goebbels, ¿no? Que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y yo le digo a mis compatriotas, ¿te has dado cuenta que este gobierno te repite esto 1000 veces? ¡Es mentira! Si fuera verdad, no tendrían que repetírtelo 1000 veces. Justo estás viviendo el proceso de cómo una mentira repetida 1000 veces se está convirtiendo en verdad. Porque, a ver, este tema de nos conquistaron y los españoles y nos la deben, es parte del imaginario colectivo de México todo el siglo XX. Como un tema era un poco más folclórico, de sí. No importaba realmente. Ya sabes, digamos. Era de sí, pinches españoles, sí, pero viva los la gallegos, madre patria. ¿no? Claro. Sí, y un chiste de gallegos. Y los españoles nos conquistaron, pero en el Mundial del 82 le voy a España. Claro. A ver, parte de un imaginario que... Pero si tú tomas eso, que ya está ahí, aunque sea a nivel chiste, y lo conviertes en un discurso de odio serio, y luego además en el caso que se inventó este desgraciado de López Obrador, que es, voy a dar una conferencia todas las mañanas durante los 6 años de mi mandato y voy a mentir a diario. Voy a usar tus impuestos para decirte a diario a quién debes de odiar. A ver, hace 20 años, cuando el mundo era un poco más sensato que el de hoy, eso se hubiera condenado como un crimen de odio. Todos los días te digo que debes odiar a este. ¡Wow! Y claro, la gente se la acaba comparando. Y como México está cada vez peor, porque eso hay que aceptarlo, México va de mal en peor por sus políticos corruptos. Y conforme la decadencia crece y crece y crece y la violencia aumenta y tu pobreza es cada vez más miserable y tú estás cada vez más frustrado y quieres una explicación y te dicen fue España, dices vale, te la compro, porque la otra es que sea culpa nuestra. No voy a aceptar eso. Soy una víctima. México es una víctima profesional con síndrome de Estocolmo. O sea, estoy comprometido con ser víctima y me tienen secuestrada la mente los aztecas y López Obrador. Es que es brutal. Por eso siempre, esto que te digo, ¿y dónde está el oro que nos robaron los españoles? Y mira, sin importar dónde vivas, ve al centro de tu ciudad, ahí está. Ahí está. Es que, insisto, cada catedral, cada retablo, cada procesión religiosa, cada platillo, cada canción ranchera, cada mariachi, es que, a ver, es que esto te está gritando mestizaje por todos lados. O sea, no hubo un robo masivo de oro. Había algún diezmo, entiendo que sí, ¿no? El quinto real. El quinto real. El 20% de la producción minera se va a España. Ya quisiéramos hoy pagar 20% de impuestos, Jordi. Pero ojalá, además, ojo, que el quinto real era sobre la minería del Reino de España. Sea que extrajeras oro o plata de Zacatecas o de Asturias. Los mineros pagan el quinto real. Y el quinto real regresa en forma de catedrales, de universidades, de colegios, de hospitales dotados gratuitamente por la corona. En ese entonces sí teníamos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, como tanto le gusta presumir al expresidente. Claro que no hay un robo masivo. A ver, claro que hay un flujo de plata de América a España. Por supuesto que lo hay. Y también hay un flujo de regreso. Pero el real de A8, la moneda del imperio, se acuña en la Ciudad de México con plata mexicana. ¿Quién tiene el control económico del imperio? La Ciudad de México. Porque la Ciudad de México es el centro de la carrera de Indias, porque tienes al galeón de Manila atravesando el Pacífico para llegar a Acapulco, para llegar a la Ciudad de México, para llegar a Veracruz, para llegar a Europa. ¿Dónde pasa y se administra todo eso? En México. La Ciudad de México era más próspera que Madrid en el siglo XVIII. Nueva España era más rica que España porque era un reino independiente. Además, Nueva España llegó a ser la tercer potencia del mundo, después de China y la India. ¿Dónde está ese robo? El robo viene después. El robo viene en cuanto hay independencia. Y los políticos dicen, venga todo para mí. Pero además, es que en el imperio, y cuando éramos imperio, ni siquiera existía el concepto de deuda externa. Es como con quién te vas a endeudar si eres medio planeta, ¿no? Claro. México y toda Hispanoamérica nació endeudada con Inglaterra. Ahí está el robo. Entonces,
No hay un robo masivo. La evidencia está ahí frente a nuestros ojos. Lo terrible es que las narrativas le ganan a la realidad, ¿no? Entonces me da mucha tristeza, me da mucha rabia. Siempre vengo a España a decir, la mayor parte de los mexicanos somos inteligentes. No se vayan a creer ustedes que le creemos al presidente. También hay mucho español que cree esto, ¿eh? O sea, no tan solo creo que sea un tema mexicano, sino que mucha gente española está como entristecida por esto, porque realmente se ha creído la historia extremadamente dramática. Claro. De... Bueno, es que aquí tienen en el poder a uno igualito al nuestro. Tienen a uno igualito al nuestro. ¿Qué pasa si yo te convenzo de que tú has sido lo peor de lo peor de lo peor? Te arrebato todo, te arrebato. Tienes una gran historia con cultura, con linaje, con gloria, con tradición y te lo arrebato todo. Va de nuevo, qué sospechoso que nos arrebaten estos 300 años de historia común que simplemente no aparecen en un solo libro de texto ni en México ni en España, porque si nos contáramos la historia virreinal, sabríamos que nos están mintiendo, pero por eso no nos la cuentan. No, a mí me entristece que en México nos contemos la historia con rabia y con sed de venganza y venir a España a ver que aquí se la cuentan con culpa, desgraciados de nosotros. Pero si tú te crees la leyenda rosa del mexica de que aquí todo era perfecto y maravilloso y tú destruiste la mayor civilización que ha dado la historia humana, aunque no tengamos una sola evidencia de esa civilización, ¿verdad? De esa grandeza. Si tú te crees que fuiste a destruir, te tienes que sentir muy mal. ¿Y de qué se trata la política hoy, Jordi? De que los pueblos estén profundamente divididos, fragmentados, encabronados. Se trata de que no tengas orgullo, de que no tengas linaje, de que no tengas familia, de que no sientas nada más que vergüenza. Pero es que además toda la izquierda populista se trata de eso. Y bueno, eso tenemos ahorita en ambos lados del océano y en todo el mundo y en todo Occidente. Es terrible, nos están arrebatando lo que nos hace hermanos, porque seguimos hablando la misma lengua.